A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre con el análisis de temas importantes en el quehacer político, económico, social y cultural de nuestro país. Hoy venimos a comentarles sobre lo que tiene que ver con un proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Un proyecto de ley en el que se buscan reformas electorales. Un proyecto de ley para que eventualmente nuestro sistema electoral pueda cambiar, pueda variar en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos, la conformación de los partidos políticos, que puedan hacerse cambios en cuanto al control de los miembros de los comités de los partidos políticos, el financiamiento de los partidos políticos, así como también el manejo de la opinión pública en redes sociales y, bueno, pues el poderle ofrecer a todos los partidos por igual, sobre todo cuando arrancan los procesos electorales, participación en medios de comunicación financiados por el propio Tribunal Supremo de Elecciones y que eso implique un gasto adicional de la deuda pública. Todo esto, dice la señora magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, sin que implique más gasto. Más bien ellos quieren hacer una reforma a la Constitución política para que de una vez por todas se limite la inversión en materia electoral del 0,19% que dice la Constitución política a un 0,11% del Producto Interno Bruto. Con este tema arrancamos el día de hoy. Vamos a dar a conocer esta propuesta que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, con el que sorprendió a los medios de comunicación, a la opinión pública, y que dice que todo esto es para tratar de ver si motiva más al costarricense a participar en política, ya que el abstencionismo ha sido alto fue alto en la última campaña, y en la tras anterior también fue un poquito alto. Se busca ver de qué manera se reduce ese abstencionismo político, ya que el costarricense en todos los estudios y encuestas manifiesta creer en la democracia, pero no estar convencido de que el sistema electoral que tenemos sea el mejor. Veamos. Como ustedes saben, nosotros concluimos el proceso electoral nacional el año pasado y, como es ya la tradición costarricense, un proceso que se llevó a cabo en primera y segunda ronda, pero que pudo concretarse y que permitió la conformación de gobierno nacional en paz, en libertad, y a partir de la expresión del voto popular, a partir del sufragio que ejercimos en las urnas el año pasado. Sin embargo, algunas cosas han sido preocupantes, algunas de ellas antes del proceso electoral. El alto nivel de abstencionismo que tuvimos tanto en la primera como en la segunda ronda, los diferentes sondeos y encuestas de opinión, estudios académicos nos indican también que la mayoría de los costarricenses no se identifican con opciones partidarias, y sin embargo también esas encuestas, tanto nacionales como internacionales, nos señalan que los costarricenses seguimos creyendo en la democracia. La insatisfacción refiere más quizás a los mecanismos con los que contamos hoy para ejercer esa democracia. Eso nos está indicando que se requieren ajustes en el sistema electoral, y el tribunal entiende como su responsabilidad ética y moral y como órgano técnico especializado del país en la materia, la obligación de presentar entonces pues una serie de reformas que nos permitan expresarle al Poder Legislativo, a la Asamblea Legislativa,
pues aquellas áreas particularmente técnicas que están incidiendo en el trabajo del organismo electoral, pero también en la vida político-partidaria nacional y que requieren de actualizaciones y de reformas. En ese sentido, nosotros estamos presentando reformas en 3 áreas principales, ¿verdad? Esas áreas principales se refieren a el financiamiento electoral, por una parte, por otra parte, a revitalizar, por decirlo de alguna manera, la vida partidaria, a fortalecer el trabajo de los partidos políticos y por último, a regular también la conversación pública político-partidaria, especialmente en procesos electorales, en especial la llevada a cabo en las plataformas digitales. En ese sentido son como 13 bloques de reformas que incluyen una reforma constitucional por una parte y por otra parte reformas de tipo legal. Voy a hacer un breve resumen de en qué consiste cada uno de esos bloques, sin perjuicio de que pues le solicito a mis compañeros, a don Max Esquivel, a doña Ceti Bou, que me acompañen ante cualquier imprecisión o mayor detalle y por supuesto quedamos luego a sus órdenes para preguntas relativas a la materia. Como les decía, el primer bloque de reformas refiere al financiamiento político partidario y el objetivo de esta reforma es que ese financiamiento sea más transparente, más austero en épocas de situaciones económicas difíciles para el país, más equitativo y más oportuno. La reforma constitucional entonces plantea de manera permanente que la norma de la Constitución política reduzca la contribución estatal del 0,19% del Producto Interno Bruto, que es como está hoy consignado en la Constitución, a un 0,11%, cifra que no es tampoco inusual, puesto que ya por ley la han rebajado en distintas ocasiones la Asamblea Legislativa. Incluye también el aporte estatal para las elecciones municipales, aporte con el que no cuentan hoy en cierta etapa del proceso municipal, y crea un mecanismo de financiamiento indirecto, es decir, la posibilidad de que haya pauta publicitaria pagada por el Tribunal Supremo de Elecciones y que esa pauta, ese 20%, pueda ser distribuido equitativamente entre todas las agrupaciones partidarias al momento de la salida de la competencia. Está claro que después esa asignación presupuestaria será diferente de acuerdo al resultado electoral de cada agrupación partidaria, pero entendemos que en todos los niveles políticos, sociales, deportivos, los competidores tienen que salir en condiciones de igualdad en la búsqueda hacia la meta que persiguen. Ese financiamiento público e indirecto, como les decía entonces, es una pauta publicitaria que sería pagada por el Tribunal Supremo de Elecciones y distribuida equitativamente entre todas las agrupaciones partidarias. Importante señalar que esto no aumenta el gasto estatal partidario, puesto que ese porcentaje sale del propio 0,11% que les señalaba anteriormente. Y en cuanto a las reformas legales referidas a la materia de financiamiento, se propone, como ya lo habíamos hecho en el año 2013, un aumento de la contribución estatal adelantada. Actualmente consiste en el 15%, la reforma propone, igual que en el 2013, que se aumente a un 50% y que ese adelanto se extienda también a las elecciones municipales que no cuentan con esa posibilidad en el diseño actual. También es importante señalar que ese monto está dentro del tope del 0,11%, es decir, no es un aumento para el erario. De manera que ese es un dato importante. Ese 20% que se propone para el financiamiento indirecto será no reembolsable
y, como les decía al inicio, administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Es un sucedáneo de las franjas que se proponían en el año 2013, pero que no tuvieron, digamos, mayor receptividad por distintos sectores de la población. Se establece también que los partidos políticos podrán destinar de la contribución estatal un máximo de un 15% para sus gastos de capacitación y organización. En el segundo bloque, como les decía, referido al fortalecimiento de partidos políticos, procuramos partidos políticos que tengan una mayor representatividad, particularmente territorial, y que sean partidos políticos fuertes, con una mayor presencia territorial, como les decía, y que realmente representen los anhelos y preocupaciones de la población. En este sentido, en este bloque se procuran algunos cambios: 1, para la constitución de un partido político; 2, para la inscripción de un partido político; 3, cambios en la estructura interna de los partidos políticos; y la posibilidad de una declaratoria de inactividad que hoy ya existe, hoy ya procede con ella el registro electoral, pero que de alguna manera viene a legislarse de esta manera y con algunos detalles mayores. En cuanto a la constitución de un partido político, se actualiza la cantidad de asambleístas: 150 para la escala nacional y provincial y 75 para la escala cantonal, que deben concurrir para la constitución de un partido, y esas asambleas constitutivas además deberán ser fiscalizadas por la administración electoral. Quienes participan además en este proceso no podrán estar integrando la estructura de otro partido político en formación. En cuanto a la inscripción de un partido político, se actualiza la cantidad de adhesiones para que ésta corresponda al 0,15% del padrón electoral, de acuerdo con la escala y la circunscripción en que se vaya a inscribir el partido político respectivo. Sobre la estructura interna del partido político, se establece la obligatoriedad de asambleas distritales para las agrupaciones cantonales. La idea es que haya una representación distrital de cada uno de los distritos, valga la redundancia, en la asamblea cantonal, de manera que ninguna voz del cantón quede por fuera. Los partidos nacionales y provinciales que no realicen asambleas distritales tendrán como base una asamblea cantonal, que deberá estar integrada por un representante, como les decía, de cada distrito. Y a su vez, los partidos podrán prever en sus estatutos un procedimiento para que su Asamblea Superior pueda, como decisión política, revocarle el mandato a miembros del Comité Ejecutivo Superior. En cuanto a la declaratoria de inactividad, si un año después del vencimiento de las estructuras no hay movimiento para su renovación, se declarará la inactividad partidaria, que conlleva el congelamiento de cuentas y operaciones de crédito. Si pasa un año más sin que además se haya celebrado su asamblea superior, reitero, de acuerdo a la inscripción territorial que tenga, se cancelará su inscripción y las reservas se devolverán al erario. Aquí es importante resaltar que no es la preocupación del Tribunal Supremo de Elecciones la existencia de un número grande o mediano o pequeño de partidos políticos. Entendemos más bien que eso de alguna manera refleja un sentir y un interés grande por la participación política de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estas reformas apuntan no tanto a que esa cantidad aumente o se reduzca, sino sobre todo a que los partidos políticos sean agrupaciones que tengan una vida asociativa plena. Un tercer paquete de estas reformas se refiere a la regulación, como les señalaba al inicio, de los espacios digitales.
El objetivo fundamental de la reforma es combatir la manipulación en plataformas digitales. Sabemos hoy que tanto en Costa Rica como en todo el planeta, ciertamente, las redes sociales son herramientas muy valiosas que han venido a significar un cambio en el sistema de comunicación, tanto personal como social, incluyendo la vida político-partidaria. Nos han permitido mayor información, nos han permitido mayor participación política. Recordemos, por ejemplo, que en pandemia los partidos pudieron llevar a cabo sus procesos de renovación de estructuras de manera virtual. Y nos ha permitido también mayores relaciones a lo interno del país y con la comunidad internacional. Pero como toda herramienta también tenemos ejemplos de cuando han sido mal utilizadas. Pueden convertirse, por tanto, en un espacio opaco y que pueda ser utilizado para actuar fuera de los controles legales, por ejemplo, para que haya inversión de recursos en las campañas electorales. Por lo anterior, entonces, la regulación que se propone ante la Asamblea Legislativa es que las vedas, ¿verdad?, particularmente el periodo de la veda navideña y la veda antes de la elección propiamente dicha, incluirán los espacios digitales tanto para propaganda como para sondeos y encuestas. Se prohíbe también la propaganda por medio de perfiles, cuentas y páginas falsas o administradas por una persona que no sea su titular. Y se establecen una serie de sanciones para las acciones o conductas mencionadas. Se incluye también que el tribunal tendrá la potestad de ordenar el retiro de propaganda en periodos de veda, es decir, propaganda que se lleve a cabo en esos dos tiempos que les señalé anteriormente, o propaganda que viole el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto ya ha sido algo que ha venido llevando a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones, en particular desde la elección anterior. Ya hay copiosa jurisprudencia en este sentido y hemos retirado, reitero, propaganda que no se podía llevar a cabo en periodo de veda o que fuera, como dice el artículo 13 de la Convención, apología del odio, de la guerra, discriminación racial o religiosa o incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo, como les decía, raza, religión, idioma u origen nacional. Aquí también hay que recordar que la ley aprobada el año pasado contra la violencia y el acoso político contra la mujer también incluye una norma en sentido similar. La regulación abarca las plataformas de streaming, motores de búsqueda y redes sociales digitales, y además se establece que las plataformas digitales que vendan publicidad electoral deberán, al igual que los medios de comunicación tradicional, inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones, indicar un representante legal en el país, establecer un lugar físico para recibir notificaciones y a su vez tendrán la obligación de suministrar al Tribunal Supremo de Elecciones la información que se les requiera, evidentemente relacionada con los procesos electorales y el quehacer político partidario dentro de un proceso electoral. Hola, la próxima semana es Semana Santa y con ella llega la Ferimar Punta Arenas 2023. El próximo viernes 31 y sábado 1 de abril tendremos la famosa Ferimar de Punta Arenas, donde estaremos presentando productos pesqueros de nuestros productores nacionales, ricos mariscos y pescados, además de degustación de productos pesqueros. También nuestros artesanos porteños estarán exhibiendo sus obras y tendremos ricas comidas, actividades artísticas y sobre todo podemos pasarla lindo en familia. Estamos invitando a toda la gente de Punta Arenas y de todo el país en general a que nos visiten y que compren productos pesqueros para llevar en esta semana a sus mesas productos de calidad, frescos, saludables. Y recuerde, apoyemos a nuestra gente, apoyemos a los productores pesqueros de todo Costa Rica.
En Semana Santa consumamos productos pesqueros costarricenses. Los esperamos. También el Tribunal Supremo de Elecciones busca que en los gastos de los partidos políticos no se contraten a parientes ni a empresas de parientes que formen parte de los comités ejecutivos nacionales. Pasemos a escuchar al respecto la reacción de la magistrada Zamora y también de su colega, la magistrada Cetibó, sobre este tema en particular. Es correcto, hoy las municipales solamente pueden presentar liquidaciones para reembolso de sus gastos por concepto de campaña, pero no tienen derecho al anticipo, ¿verdad? Y ese anticipo ha sido muy difícil. En esta última elección nacional, por ejemplo, ningún partido político solicitó adelanto. Una de las dificultades es también el tema de que tienen que rendir cauciones, ¿verdad?, para tener acceso al adelanto. Por eso hablábamos de que la reforma no solamente es más equitativa, más transparente, más austera, pero también oportuna. Y cuando decimos oportuna nos referimos a que los partidos políticos no pueden tener el dinero del Estado únicamente después como reembolso cuando lo necesitan al inicio de la campaña electoral. A eso nos referimos cuando señalamos que es más oportuno. Más equitativa porque ese 20% del financiamiento público indirecto permitiría una visibilización al inicio de la carrera de todas las opciones partidarias que se presenten. Esto ha sido observado particularmente por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que ya por lo menos, que yo recuerdo, en las dos últimas elecciones ha puesto énfasis en que si bien el sistema electoral costarricense es ejemplar y ha sido motivo de orgullo no solo para nosotros los y las costarricenses, sino para la región, y así ha sido calificado inclusive mundialmente, ese sigue siendo una área que los observadores internacionales entienden como deficitaria. De manera que ese 20% de financiamiento indirecto permitiría esa visibilización mayor, y a ello nos referimos con una reforma más equitativa. Cuando la calificamos como austera, es porque se plantea en la reforma constitucional pasar de ese 0,19% del PIB al 0,11% ya como dato permanente constitucional, en ese sentido más austera, ¿verdad? Y pues más transparente porque nos permite entonces conocer con más detalle el gasto electoral y poder apoyar ese gasto al inicio de la campaña y no solo luego como reembolso. Nosotros conversamos sobre este tema con el presidente de la Asamblea Legislativa y precisamente fue uno de las vías que sugerimos, ¿verdad? Y que él entendió que podía ser bien recibida por la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos recibido del 1 de mayo del año pasado a prácticamente esta semana, la semana pasada, aproximadamente 49 proyectos de reformas electorales por parte de la Asamblea Legislativa. Eso por una parte nos indica que estamos en la misma sintonía la Asamblea y el Tribunal, porque quiere decir que hay una preocupación común, digamos, en darle prioridad e importancia a las necesarias reformas legislativas que el sistema electoral costarricense requiere. Pero por otra parte, a veces se refieren, digamos, se toca una parte del sistema y no todo el sistema, y como les decía al inicio, el tocar las reglas del juego, por lo menos desde nuestra óptica como órgano técnico especializado, puede ser muy bueno en algo puntual sin ver el resto del sistema, y creo que es esa visión holística desde el área técnica que tenemos nosotros como tribunal. Entonces, efectivamente pensamos que una comisión especial de reformas electorales podría utilizar, digamos, esta iniciativa de reformas que somete el Tribunal Supremo de Elecciones a conocimiento de la Asamblea como un eje vertebrador, digamos, ¿verdad? Como
como un hilo conductual que permita eventualmente conocer tanto esas reformas que ha presentado la Asamblea como otras que tenga en ciernes, que también sabemos que hay varias iniciativas de varios señores diputados y señoras diputadas. Algo parecido sucedió entre 2001 y 2009 cuando se aprobó el Código Electoral. El proyecto de código lo presenta la Asamblea Legislativa en el año 2001 y para el año 2006, enero de 2006, la Asamblea tenía en ese momento 280 y algo propuestas de reformas electorales. Entonces, esa Asamblea Legislativa integró una comisión especial de reformas que, utilizando el proyecto de Código Electoral del Tribunal como columna vertebral, permitió, digamos, conocer esa otra cantidad de cientos de proyectos de reformas de ley y de alguna manera pues producir luego exitosamente la Asamblea el Código Electoral que nos rige hoy. De manera que sí, nos parece que podría ser una vía. Por supuesto, tanto este paquete de reformas como el camino será una decisión legislativa, ¿verdad? Porque es la Asamblea la que tendrá la última palabra tanto en el mecanismo de discusión como en la aprobación, ¿verdad? O no de estas o de otras propuestas que se den al calor de la discusión del paquete de reformas. Sí quisiera resaltar, y así se lo decíamos al señor presidente de la Asamblea Legislativa, pues que nosotros, como ustedes saben, no solamente somos el órgano técnico especializado del país en la materia, sino que además también pues pertenecemos a las organizaciones asociativas de organismos electorales, concretamente UNIORE, el protocolo de Tikal. UNIORE es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de manera que esa visión holística nuestra no parte solo de la experiencia local, que por supuesto es para nosotros la más importante, sino que también nos permite conocer, digamos, avances, retrocesos, buenas prácticas, normas buenas, fracasos, éxitos de los otros organismos electorales, y todo eso va haciendo acopio para permitirnos pues tener una autoridad ética y moral de por qué las propuestas nuestras responden a problemas que hemos venido observando en el tribunal, ¿verdad? De manera pues que llevan todo el blindaje de esos estudios, de esa experiencia, de los datos, de la realidad, que son los que nos llevan a formular estas propuestas. Pero reitero, la última palabra pues la tiene la Asamblea Legislativa. Un sistema está integrado, ¿verdad?, por diferentes elementos que interactúan entre sí. El sistema electoral no es la excepción. Yo no tengo aquí la cifra exacta, la tiene don Héctor y don Ronald, pero el comportamiento en las últimas elecciones nacionales nos indica que los partidos políticos están llegando a poder liquidar sus gastos de campaña por un monto muy inferior a este 0,11%. El 0,7% ha sido el promedio de las últimas 2 o 3 elecciones. La Constitución Política establece la fórmula. Recordemos que en el año 1958, Costa Rica introduce esta reforma constitucional mediante la cual se crea la contribución estatal. Antes del 58 nuestros partidos políticos no tenían financiamiento del Estado y precisamente se introduce esa norma en la Constitución Política para que no haya una dependencia de los partidos políticos, digamos, únicamente de fuentes privadas de financiamiento. Recordemos también que nuestra Constitución garantiza un sistema mixto de financiamiento público y privado. Pero el financiamiento público ha sido cada vez menor, ha sido cada vez más difícil para los partidos acceder a él, y el origen de esa norma del 58 es precisamente que haya un financiamiento estatal que no los haga dependientes, digamos, de grandes conglomerados, ¿verdad?, de personas físicas o jurídicas individuales.
pero el comportamiento de las últimas elecciones es que no pasan del 0,7%. La norma constitucional dice que si bien la fórmula es que la contribución estatal se fija por el Tribunal Supremo de Elecciones a partir del PIB, ¿verdad? El 0,19% del PIB del año tras anterior a la elección, pero que el legislador puede reducir ese monto por ley, ¿verdad? Como se ha hecho tradicionalmente desde que se crea la norma. Lo cierto es que ese monto, que es el promedio al que están llegando, nos indica que se puede bajar ese PIB, ese porcentaje del PIB al 0,11%, sin que eso afecte, digamos, esa repartición de recursos. De manera tal que pensamos que el monto es lo suficientemente importante y fuerte para cubrir a todos, tanto en el adelanto como después, por supuesto, en el reembolso de acuerdo con los resultados electorales. El financiamiento indirecto es precisamente para acompañar el proceso de campaña de los partidos políticos, es decir, es durante toda la fase de campaña, ¿verdad? No es un reembolso, en este caso es no reembolsable, además, ¿verdad? Y lo administra el tribunal, no su contenido, por supuesto, ¿verdad? Sino los espacios bajo una serie de criterios, pues equitativos, ¿verdad? Para los horarios, para la inscripción territorial de los partidos, es decir, hay todo un mecanismo para definir eso, pero es durante toda la fase de campaña, por eso hablamos de un financiamiento oportuno, para que los partidos lo tengan en el periodo donde más lo requieren. No, es solamente para los partidos políticos, el tribunal estaría comprando en favor de los partidos políticos pauta publicitaria. La fórmula constitucional establece, como decía al inicio, que la contribución estatal para un proceso electoral debe ser fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de los datos que le remita el Banco Central respecto de cuál es el PIB del año del año tras anterior a la elección. Y ahí se fija para el cuatrienio esa contribución estatal, de manera tal que es un dato que nos aporta el Banco Central cada 4 años para el proceso electoral, porque recordemos que allí se fija no solamente la contribución estatal para el proceso nacional, sino también para el municipal. Sin entrar en el detalle, porque por una parte el órgano encargado de estos temas en primera instancia es el registro electoral, concretamente su departamento de financiamiento de partidos políticos, y si el departamento concluye que ha habido una conducta, digamos, ilegal, una conducta prohibida por el Código Electoral, directamente el registro electoral remite el asunto y que esa conducta, digamos, puede ser una violación a la normativa electoral, en cuyo caso pasa la eventual sanción que puede sufrir es de multa, y si esa conducta eventualmente puede comportar un comportamiento penal, el asunto pasa directamente al Ministerio Público. Nada más lo que quiero señalar es que esas conductas hoy ya están tipificadas en el Código Electoral, ¿verdad? Y cuando los respectivos órganos del tribunal entienden que se ha incurrido en una violación de alguna de las conductas ya prohibidas por el actual Código Electoral, pues se activa todo el proceso primero de investigación y posteriormente de remisión a los órganos encargados. Repito, si es una violación a una norma electoral administrativa, pasa al área de investigación para una posible multa, previo debido proceso, y si es una conducta, digamos, que puede eventualmente ser penal, pasa al Ministerio Público. De manera que ese no es un tema objeto de esta reforma, porque entendemos que está debidamente regulado en la legislación actual. Es importante acotar que con esta reforma lo que se busca es incluir a lo que corresponde a plataformas, motores de búsqueda, etcétera, y sobre todo a quienes interactúan dentro de ese espacio,
las regulaciones que corresponden también a los medios tradicionales. No desconocemos que el avance en esos campos va más rápido que lo que pueda ir la legislación, pero aquí se introduce esa posibilidad y se establecen también sanciones concretas. O sea, necesitamos no solo que se establezca la posibilidad de que se les trate con las diferencias que tengan igual, pero también que puedan ser traídos para efectos de establecer sanciones, que en este momento, como es materia sancionatoria, si no se tipifica, no se puede sancionar. Eso incluiría también los troles, porque es una sustitución, de una suplantación de una persona. Incluye también todo tipo, digamos, de publicaciones que se realicen, propaganda que se haga en pauta publicitaria también en estas plataformas. Por ejemplo, ya el tribunal, como decía doña Eugenia, ha avanzado y ya en procesos electorales anteriores se habían hecho convenios con, por ejemplo, con Meta, y eso permitió que el tribunal, como juez electoral, ordenara que se bajara una determinada publicación. Esto también se busca ampliar. ¿Por qué? Porque la defensa que a veces tenían estas plataformas es que la norma solo decía partidos políticos. Entonces ahora se habla también de personas jurídicas y personas físicas. Entonces la idea es ampliar esa cobertura de protección. No sé si con eso le respondo. Sí, nada más ampliar un poco si es un combate directo a la desinformación, o sea, cómo el tribunal va a evaluar qué es desinformación, ¿verdad? O qué es una propaganda oculta, que eso yo me explico. Claro. Precisamente eso se ve caso por caso. O sea, conforme se presenta una situación, el tribunal tiene que analizarla, pero sí es muy importante que con todo esto lo que se busca es, como decía doña Eugenia, que sea algo más transparente, evitar esa desinformación, atacar lo que son las fake news, poder darle al electorado una información que sea certera hasta donde nosotros podamos aportar para que así sea, de manera que cuando toma su decisión de votar por una u otra de las ofertas que se le presentan, lo haga sabiendo que esa es la información, digamos, real. Es difícil, usted lo sabe, Rebeca, que es muy difícil en este ámbito. Cada vez surgen situaciones nuevas que se van presentando. La parte de suplantación ya va avanzando todavía más allá de lo que habíamos previsto o de lo que podía prever el legislador en el 2009. Entonces, todo esto es lo que se busca. Pero, como hemos dicho, es una reforma inconclusa. Cada vez que se van presentando nuevas situaciones, tendremos que ver cómo se pueden regular para que no quede impune esa conducta que no es aceptable en un régimen democrático. Yo coincido en estas propuestas que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. Espero que los diputados las aprueben. Ojalá que a la hora de ejercerlas funcionen de forma cristalina, transparente. Me parece muy bien y muy creativa la propuesta del tribunal de que sean ellos los que contraten a los medios de comunicación. Eso me parece excelente. Para nosotros como medios de comunicación ha sido terrible estar buscando a los partidos políticos, llegar a acuerdos de contratación y andar haciendo facturas y firmando contratos con partidos políticos que esto no entienden nada, saben poco. Yo siempre he criticado que si un partido político no sabe ni hacer un contrato, mucho menos va a poder saber cómo se gobierna un país. Pero bueno, esos son los partidos políticos que tenemos. Yo veo muy bien eso, ¿verdad? Es mejor inscribirse en el tribunal y que el tribunal sea quien designe la pauta a los medios de comunicación. También me parece que es excelente la propuesta que hace el tribunal de que por lo menos el 20% del dinero que se invierte en la campaña electoral se gaste en publicidad y que se invierta a todos los partidos por igual al principio, en el arranque de la campaña. Ya después de ahí, conforme se van decantando las preferencias electorales a través
de las encuestas que así lo reflejen, es ahí entonces donde, bueno, pues se le dará más dinero a los partidos políticos. Eso me parece muy bueno. Así ningún partido político a partir de ahora va a poder decir que no tuvimos un 5 de recursos para darnos a conocer. Y evitamos estos financiamientos raros, ¿verdad? Como el que se dio con el partido que lleva el gobierno del presidente Chávez, donde aparentemente hubo un financiamiento paralelo, y así se evitan esas cosas. Lo otro que también veo con muy buenos ojos y me parece un acierto del Tribunal Supremo de Elecciones es que se piense financiar la campaña de las municipalidades. Las municipalidades no pueden seguir siendo manoseadas, ¿verdad?, por intereses privados, donde podría eventualmente involucrarse el narcotráfico, desarrolladores urbanísticos, en fin, donde no hay plata para hacer campaña electoral. Cualquiera que aporta después le puede pedir al alcalde que le devuelva el favor. Y es que qué fregado es poder demostrar que alguien dio dinero en una campaña electoral, porque a mí me dirán, bueno, es que tiene que reportar el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, pero cuando se pasan las platas por debajo de la mesa y en efectivo, ¿eso quién lo controla? Que mire, que es que si alguien está detrás de una computadora colaborando con un partido político, o si andan censando o andan haciendo proselitismo político. Bueno, pero si son contrataciones privadas, ¿cómo demostrar? Si la persona no va a decir a mí me contrataron, ¿verdad? Es muy difícil, es mejor cortar por los años. Yo creo que es muy bueno esto que el tribunal hace de financiar de una vez con este mismo presupuesto las campañas de las municipalidades por adelantado, y no ahora como donde los candidatos tienen que ofrecer sus recursos y después ir a ver si se los devuelven. Lo otro que me parece muy asertivo, y creo que es una reforma interesante, es el hecho de que se pueda adelantar más dinero por concepto de deuda política. Ya no un 19-20%, ¿verdad? No, sino un 50%. Eso me parece muy bien. Así como también el hecho de entender de que, el tribunal es el que va a influir y manejar los presupuestos en publicidad, como lo dije hace un rato. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, ¿qué me queda viendo esta propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, yo creo que hace falta legislar sobre ciertas cosas que en Costa Rica no se pueden seguir tolerando. Si se demuestra un financiamiento paralelo en una campaña electoral de un gobernante, la legislación electoral debería de permitirle al país decirle a ese gobernante: qué pena, usted no jugó limpio, usted va para la casa. Así que su nombramiento como presidente o como diputado o como alcalde o como regidor se elimina. Y cuidado, no, inclusive que también se legisle en materia penal sobre esto. No puede ser que un país como Estados Unidos tenga al expresidente Trump a punto de ser detenido, cuestionado por algo privado que él aparentemente ocultó en la campaña electoral, que fue tener una relación aparentemente extramarital con una vedette, con una artista porno, y aparentemente pues él le paga a esta mujer para que niegue todo, y al parecer ahora se demuestra de que sí hubo esa relación y que no se pudo dar a conocer en la campaña electoral porque el hombre fue y le pagó, compró su silencio. Y por eso está a punto de ser procesado en Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos. Pero ¿cómo es eso que allá se hace eso, pero aquí no? Aquí se puede hacer cualquier tipo, como diría nuestro pueblo, de chanchullo en campaña electoral, y a la hora de llegada no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Así que eso pues yo creo que tiene que pararse también. Se puede escoger un mandatario, un diputado, un alcalde, un regidor, un síndico, concejal de distrito, pero si se logra demostrar meses después por parte del Tribunal Supremo de Elecciones que no jugó limpio, pierde su credencial y pasa que quedó en el segundo lugar, ¿verdad? Pasa a ejercer ese cargo. ¿Por qué? Porque jugó chueco.
¿verdad? Dicho esto en términos costarricenses. Me parece que falta dar ese paso, no lo vi en esta reforma que está proponiendo el Tribunal Supremo de Elecciones, quizás se quedará para futuro, ¿verdad? De repente proponer eso en este momento político es difícil, ya que hay una investigación en ciernes de parte de algunos políticos que participaron en la campaña anterior y que al parecer tuvieron financiamientos paralelos, no dados a conocer ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ir a un consejo y ya venimos con otro tema. Hola, la próxima semana es Semana Santa y con ella llega la Ferimar Punta Arenas 2023. El próximo viernes 31 y sábado 1 de abril tendremos la famosa Ferimar de Punta Arenas, donde estaremos presentando productos pesqueros de nuestros productores nacionales, ricos mariscos y pescados, además de degustación de productos pesqueros. También nuestros artesanos porteños estarán exhibiendo sus obras y tendremos ricas comidas, actividades artísticas y sobre todo podemos pasarla lindo en familia. Estamos invitando a toda la gente de Punta Arenas y de todo el país en general a que nos visiten y que compren productos pesqueros para llevar en esta semana a sus mesas productos de calidad, frescos, saludables. Y recuerde, apoyemos a nuestra gente, apoyemos a los productores pesqueros de todo Costa Rica. En Semana Santa consumamos productos pesqueros costarricenses. Los esperamos. Esta semana también fue noticia una manifestación que se dio en la ciudad capital por parte de distintos grupos de agricultores de nuestro país. Grupos de agricultores que dicen que Costa Rica ya no debe pertenecer más a ciertos órganos, formar parte de ciertos órganos que afecten la producción agropecuaria de nuestro país. Es por eso que varios miles de agricultores se manifestaron, se oponen a que Costa Rica pertenezca a más organizaciones internacionales como la Alianza del Pacífico y dicen que esto solo les ha causado perjuicio. Esta manifestación fue magna. Llegó mucha gente, más de la que todos esperábamos. Y eso indignó un poco al presidente de la República, que reaccionó y dijo que aquí, pues al parecer hay hasta sindicalistas que nunca en su vida han sembrado, interpreto yo, ¿verdad? No le voy a decir mandatario. No han sembrado una yuca, una papa, un árbol de naranja, pero que van a manifestarse a la par de los agricultores como si fueran agricultores. Y esto pues ha ocasionado molestia de parte también de sindicalistas, quienes responden y manifiestan que ellos tienen derecho a participar en la manifestación y defender los intereses de los sectores más desprotegidos del país. Pasemos a observar algunas tomas y escuchar la reacción de los agricultores de por qué se manifestaron ellos esta semana en la ciudad capital. Don Ricardo Miranda, representante de los agricultores. Bueno, don Ricardo, coméntenos un poco por qué deciden hacer esta movilización el día de hoy y cuáles son las consignas de esta marcha. Bueno, César, Eugenio, las consignas son muy claras. Aquí número uno, decirle no a la Alianza del Pacífico. Al decirle no a la Alianza del Pacífico, ¿por qué? Porque si pasa la Alianza del Pacífico va a ser la ruina para el agricultor nacional y no queremos que esta tradición muera en manos de un gobierno tan re malo como este que tenemos ahorita. ¿Cuáles son las principales preocupaciones por la Alianza del Pacífico por parte del sector agrícola y el agro? Bueno, número uno, que nosotros sabemos el agricultor nacional es eficiente, pero no es competitivo. ¿Por qué? Porque producir aquí en Costa Rica es caro, es muy caro. Mientras que México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú tienen todo subvencionado, los gobiernos lo subvencionan, entonces los gastos son mínimos. Además, todavía existe en esos lugares el empleo por techo y comida nada más, ¿me entiende? Donde hay esclavitud de trabajo. No podemos competir contra ellos, así de sencillo. Don Ricardo, actualmente también están sufriendo diversas complicaciones. ¿Cuáles son y a qué se debe?
Están sufriendo también actualmente complicaciones para producir, para comercializar sus productos. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, número uno, tenemos un problema natural que es el cambio climático que nos ha afectado un montón, pero el problema es que los insumos agrícolas aquí en Costa Rica son muy caros. No tenemos moléculas nuevas, ni mucho menos. Estamos atrasados, según la ODE, que estamos atrasados 40 años, no hemos modernizado nada. Los gobiernos no quieren hacerlo, ¿por qué? Porque ellos están casados con los grandes importadores. Entonces aquí vamos a seguir batallando y todo por eso. Tenemos que tener unas políticas económicas claras y abiertas hacia el productor nacional. El problema es que esto venimos sufriendo desde hace más de 30 años. No puede ser posible, y no tengo aquí el dato, pero en 1995 se producía casi el 80% de arroz aquí en Costa Rica. Ahorita estamos en un 8%. Y va para abajo. Ayer cerró una finca, que ahí vienen los compañeros arroceros de Guanacaste con sus tractores, y nos estaban comentando que ayer tuvieron que cerrar una finca de 1.500 hectáreas que ya dejó de producir arroz. Ricardo, también hay cuestionamientos ya para finalizar al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, y eso lo voy a decir muy abiertamente. Si este ministro de Agricultura tuviese un poquito de vergüenza, ahora mismo renunciaría, porque no ha hecho absolutamente nada por el sector, nada, más bien al contrario, los maltrata. ¿Cómo puede ser posible que llegamos el otro día pacíficamente, que estuve participando cuando ellos depositaron el arroz en Granza, ahí frente al mar, y él simplemente salió y dijo: ya las cartas están echadas, salados los perdedores? Eso no se le dice al que realmente nos da de comer aquí todos los días. Por favor, para mí eso es un insulto muy grande y él se debe retractar de esas palabras. Ricardo, también van a solicitar el apoyo de diputados y también le piden al presidente Rodrigo Chávez mejores políticas para que ustedes desarrollen y comercialicen sus productos. Sí, es que es importante. Mira, Benio, es que el grave problema que tiene este país es que ningún gobernante desde hace 30 años para acá ha llegado con unas políticas claras en favor del agro. Todo es para maltratarlo. Nos meten Alianza del Pacífico, ya resulta que no podemos hacer esto, no podemos manifestarnos porque está la ley de huelgas, nos meten el combo fiscal, y todavía ahora nos quieren pasar la ley, este proyecto, para darle las ferias del agricultor al MAC y al CNP. Imposible, es que son estupideces, es lo que están haciendo en contra del agricultor con tal de eliminarlos. Bueno, no lo vamos a compartir porque no queremos echarle más fuego o más leña a la hoguera, ¿verdad? Pero la verdad es que ya se pelaron los dientes don Albino Vargas y el presidente Chávez. Ya el presidente no anduvo con ambajes y dijo: yo no entiendo qué va a hacer don Albino Vargas a apoyar manifestaciones de agricultores si en su vida nunca ha sembrado nada, no conoce ni un machete, ¿verdad? Y ya don Albino Vargas también de la NEL le respondió. Sin duda alguna estos dos yo creo que se les van a pasar confrontados por el resto de la administración Chávez, ¿verdad? Pareciera que hay diferencias serias entre los puntos de vista de unos y de otros. Yo no quiero entrar en ese ring de pelea y por eso no voy a compartir ni lo que dijo el presidente ni lo que dijo don Albino. Sí creo que en Costa Rica el sector agropecuario amerita una atención especial. Sí creo que el agricultor en Costa Rica está en una situación de desventaja con agricultores de países de 40, 50 millones de habitantes, como Colombia, como Venezuela, o de 100, 120 millones como México, ¿verdad? O como Argentina, de 50 millones de habitantes, que son gente con mucho poder adquisitivo y que aparte de esa situación también pues reciben grandes beneficios de los gobiernos de turno, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos de América, versus nuestros agricultores chiquititos en un mercado pequeño controlado por oligopolios de 2, 3 cadenas de supermercados que pues compran los productos y imponen los precios. Ahí tenemos un pendiente en Costa Rica. También creo que bueno, a veces en materia de producción agropecuaria hay especulación, y eso es algo que también pues debe controlarse de parte de los gobiernos, y por eso es importante
generar, ¿verdad? También competencia, pero una competencia sana. Así las cosas, pues pareciera que otra vez volvemos a ver grandes diferencias entre los gobernantes de turno versus los sectores agropecuarios, los sectores ubicados fuera del Valle Central, ¿verdad? Donde dicen pues estar abandonados y por eso ya no quieren tan siquiera participar en los procesos electorales. Hola, la próxima semana es Semana Santa y con ella llega la Ferimar Punta Arenas 2023. El próximo viernes 31 y sábado 1 de abril tendremos la famosa Ferimar de Punta Arenas, donde estaremos presentando productos pesqueros de nuestros productores nacionales, ricos mariscos y pescados, además de degustación de productos pesqueros. También nuestros artesanos porteños estarán exhibiendo sus obras y tendremos ricas comidas, actividades artísticas y sobre todo podemos pasarla lindo en familia. Estamos invitando a toda la gente de Punta Arenas y de todo el país en general a que nos visiten y que compren productos pesqueros para llevar en esta semana a sus mesas productos de calidad, frescos, saludables. Y recuerde, apoyemos a nuestra gente, apoyemos a los productores pesqueros de todo Costa Rica. En Semana Santa consumamos productos pesqueros costarricenses. Los esperamos. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.